Yo recuerdo que había una persona, un adicto, que caminaba por el barrio, que lo conocíamos todos. Era una persona que juntaba basura y andaba recorriendo calle por calle. Y empezaron a desaparecer cosas de mi casa. Es decir, empezó a desaparecer una pala, un rastrillo, un cortacésped, una olla, un plato. Y luego alguien que venía de visita a mi casa y dejaba el zapato fuera, desaparecía el zapato. Cosas así. Entonces nos dimos cuenta de que era este ratero que entraba a la casa. Y yo un día dije, bueno, voy a quedarme aquí y le voy a esperar. Aquí, donde estoy. Y me quedaba en el patio y le esperaba a oscuras. Y me cansé. Habrán pasado 1 o 2 semanas que yo le esperaba todas las noches. Y hacía como que no estaba nadie en la casa. Apagaba todas las luces y me quedaba en un lugar, en un rincón, esperando que entrara. Porque había entrado ya tantas veces a mi casa a robar cosas que yo ya dije, bueno, este tiene que entrar en cualquier momento, lo voy a esperar. Hermano, nunca vino. Pero en el momento en el que yo me dormía o me relajaba, ahí venía. Y me desaparecía de nuevo una camiseta que estaba colgada en el alambre. Amanecía al día siguiente y me faltaban cosas. Es decir, cuando yo me relajaba, entraba el ladrón a la casa. No sé cómo lo hacía, pero él intuía que yo estaba dormido o que yo no estaba y ahí entraba. Pero cuando yo lo esperaba, no venía. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les cuento esto? La palabra dice que el Señor va a venir cuando menos lo esperemos, como si fuera un ladrón en la noche. Imagínense. Solamente dice, bienaventurados los que lo esperan. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos como si fuera que Él va a venir hoy mismo y no cansarnos de esperar hasta que Él venga. Bueno, la palabra apostasía significa haberse cansado, ¿ok? Los que andan predicando de que finalmente Cristo no va a venir a por la iglesia como si fuera ladrón en la noche son los que ya se cansaron, los que ya tiraron la toalla, ¿ok? Entonces ellos andan predicando de que Cristo va a venir y allá al final recién nosotros justo en su venida ahí nos vamos a reunir con Él para venir a tocar o sea, una cuestión que totalmente escapa de la escritura y de la palabra. Bueno, ese es un ejemplo, pero luego te voy a dar otros ejemplos que están escritos en la palabra de Dios y Jesús mismo lo pone como ejemplos y dicen que estos días serán como los días de Noé, que todo el mundo se andaba casando, dándose en matrimonio. Para los que se quieran andar casando y dándose en matrimonio justo en estos tiempos, yo les recomiendo que esperen un momento más. Dice que todo ocurría y que era normal hasta que de repente vino el diluvio. Pero recordemos algo, Noé estuvo avisando 120 años, vamos, que va a venir el diluvio. Ya la gente se había cansado de escuchar de que iba a llover, pero no llovía, ¿verdad? Hoy, ¿cuánta gente se cansó ya de escuchar de que Jesús venía y no viene? Lo dicen así, de hecho. Dice, en la escritura dice, así como en los días de nuestros padres prometían que iba a venir. ¿Y dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, ¿dónde está? Todas las cosas siguen igual como siempre. Dice, ay de ti, siervo infiel, ¿por qué vendré cuando menos lo esperas? Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes justamente es quedarse en la tribulación. Ahora, ¿por qué la iglesia no puede pasar por tribulación? Y eso es algo que también viene en todas las escrituras. Lo vamos a leer, por ejemplo, en Génesis capítulo 28. Vemos cómo Abraham intercede por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y le dice a Dios, Señor, ¿acaso vas a castigar a Sodoma y Gomorra si ahí dentro hay 50 justos? Y Dios, ¿qué le dijo? Sí, todos pasarán por la tribulación. ¿Le dijo eso? No. Le dijo, ciertamente no voy a castigar si ahí hay 50 justos. ¿Dijo eso o no dijo eso? ¿Me lo invento yo o qué está pasando? Bueno, qué curioso que solamente encontraron
5 personas justas. Y era más fácil sacarle a los 5 justos de ahí antes que hacer lo contrario. Entonces, ¿qué hicieron? Dios mandó a sus ángeles. ¿Y qué hizo? Dice que le sacaron a Lot y a su familia de ahí. Ahora, la declaración que hacen los ángeles juntamente con Lot, ¿qué es? ¿Cuál es? Lot le dice a los ángeles, miren esa ciudad que está allá arriba, yo me quiero ir ahí a esa ciudad. Y los ángeles le dicen, vete. Y hasta que no llegues a esa ciudad de ahí arriba, no vamos a destruir la ciudad. ¿Qué crees tú que significa eso? Pues hasta que se cumpla el tiempo, pienso yo. La ciudad de arriba es la ciudad celestial. La ciudad de arriba representa que así como dijo Jesús, yo voy a preparar lugar para vosotros para venir o tomarlos a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Él dónde está? ¿En el barrio de al lado? ¿O dónde está él? Ahora mismo. ¿Qué fue lo que Esteban vio? Dice, he aquí que veo al Hijo del Hombre al lado, a la diestra del Padre, dice. Eso fue lo que él vio. ¿Dónde? En los cielos. Dice, donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde vamos a estar? En el cielo, pero no eternamente, porque habrá que gobernar el milenio con Cristo en la tierra, ¿verdad? Es una temporada que vamos a estar ahí arriba, de 7 años. Bueno, el asunto es que Lot escapó y el ángel no mandó juicio sobre Sodoma y Gomorra hasta que ellos estuvieron a salvo ahí arriba. Ahora, justo en esta historia hay una pequeña arista que hay que tener en cuenta, que estas personas que no leen las escrituras no tienen en cuenta. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Ella, por voltear a ver, se convirtió en estatua. Pregunta, varias preguntas hay aquí. ¿La esposa de Lot estaba invitada a escapar? Sí. Excelente. ¿La esposa de Lot también vio a los ángeles y los ángeles le dijeron vayan a la ciudad de arriba? ¿Les dijo a ella también? Sí, yo por lo que me recuerdas que sí. Las preguntas que hago son retóricas, más que nada para que los que están escuchando, yo sé que tú sabes, ¿no? Pero los que están escuchando también entiendan que la invitación era también para ella, pero ella... Para Lot y su familia, recuerdo yo. Claro, para toda su familia y para ella incluida. Entonces, hermano, la invitación de escapar de esta tribulación que viene, que va a ser la ira de Dios, la destrucción del mundo prácticamente, 2 meteoritos van a caer. Por si acaso no se enteran. ¿Usted vio alguna vez un meteorito caer sobre la Tierra? No. De esas magnitudes como van a caer según Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9, la faz de la Tierra no lo ha visto hasta el día de hoy. Bueno, la invitación era también para la esposa de Lot. Pero ¿qué hizo la esposa de Lot como están haciendo estos grandes apóstatas de hoy? Ella volteó a ver. Exacto. Y esta es la actitud apóstata. La apostasía, ¿qué significa? La apostasía es caer de lo que antes creías. Es decir, has recibido la invitación. Sí, yo quiero irme, yo quiero escapar. Perfecto. Pero a la mitad del camino has decidido quedarte. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Y ahí está la respuesta de todos. Volverse atrás, quedarse en la tribulación, es porque usted tiene más apego al mundo que a las cosas de Dios. Si usted escucha personas que andan predicando que la iglesia tiene que pasar por Sodoma y Gomorra, es decir, por tribulación, por castigo, por fuego, por juicio, son personas que tienen más apego al mundo que las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque les conviene más quedarse que irse. ¿Por qué? Porque no quieren entregar su pecado, hermano. ¿Tú? Sí, hay muchos. Sí, la verdad que en estos tiempos, pues aquí donde están mis papás he visto eso, lo que usted dice, ¿verdad, hermano? Que creo que el tiempo y todo lo que está avanzado, lo que es la ciencia y la tecnología, pues creo que eso nos ha envuelto, incluso las redes sociales, pues también han hecho como que nosotros perdamos de vista lo mejor, ¿verdad, hermano? Que es buscar de Dios. Pero sí, mira, yo he visto mucho eso.
Y hoy estábamos hablando del tema chisme nada más. Imagínate que la palabra dice que el que es chismoso o maldiciente no va a entrar al reino de Dios. Y tú Y sabes eso a mí me pegó en lo personal, hermano. tú sabes la cantidad de gente que hay que no puede dejar el chisme. Entre Sí, los a veces uno, a veces tal vez lo que usted estaba diciendo a mí por lo menos me hizo reflexionar porque a veces uno sin la intención, pero como usted decía, ¿verdad? Hay una línea delgada entre lo que es, digamos, llamar ¿cómo le dijera? Arrepentimiento y a entrar a juzgar, ¿verdad, hermano? Porque para mí es mejor, digamos, venir y decirle de frente, mira, yo pienso que eso que estás haciendo, pues, no es lo correcto, vení, vamos a orar. Algo así pienso yo, ¿verdad? Pero a veces cometemos el error de decir, es que tal hermano, tal persona está haciendo esto y esto, ¿verdad? Entonces creo que a veces también pienso yo que tal vez a veces en las iglesias nos ha hecho falta, digamos, tratar esos temas que parecieran cualquier cosa, pero en realidad repercuten muchas cosas. En estos tiempos apóstatas hay dos problemas fundamentales. Las congregaciones que han decidido tomar cartas en el asunto de frenar los chismecitos en sus congregaciones se han quedado con 3 miembros. ¿Sí o no? Bueno. Sí, ¿Sabe por qué se han quedado con 3 miembros? Porque proliferan, abundan las congregaciones boutique. Las congregaciones, desayune usted con nosotros en nuestro super cafetería, luego anexo mercería, anexo carnicería, librería, boutique, y luego pase al culto donde le vamos a hacer un masaje en los pies y se va a ir usted contento. Le vamos a pedir un buen diezmo, ofrendas, pero usted se va a ir feliz de aquí. Ah, claro. Claro. Por eso, hermano. Se escuchan las campanas de tu pueblo. Sí, es cierto. Aquí tienen eso de que a cada hora las tocan. Entonces, fíjate que las congregaciones que han decidido ponerse firmes se han quedado sin diezmos, sin ofrenda porque se ha ido la gente. Entonces, ¿qué ha pasado? Hermano, nos hemos quedado sin nada. No podemos pagar el alquiler, no podemos pagar la hipoteca. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos también a hacer igual que las otras iglesias boutique. Vamos a decirle a la gente solamente lo bonito, lo lindo. No vamos a predicar ni de cerca vamos a predicar que Cristo viene. No vamos a hablar de Apocalipsis, mucho menos. Vamos solamente a hablar de Cristo es amor, perdón, misericordia. No, y la verdad que sí, creo que una vez le estaba escuchando, hermano, una prédica donde usted hablaba de nuestras vestiduras, digamos, de lino finísimo, porque hay lino fino y lino finísimo, creo que hay hablan Apocalipsis. Vestiduras blancas y lino fino resplandeciente. Recordemos lo que dice el Levítico, no se puede mezclar lana con lino. Es una ley. ¿Por qué? Porque el Señor mismo está diciendo, yo no voy a mezclar a los que yo voy a vestir de lino, no les voy a mezclar a los que yo voy a vestir de vestiduras blancas. ¿Entiendes? Son dos grupos diferentes. Esto, la gente ahora, no por otro lado, hermano, yo con el testimonio que le comenté, ¿verdad? De que, pues para mí, en la verdad, le digo, después del accidente, yo sentí que Dios me habló a mi corazón y me dijo, como que Él mismo, digamos, permitió ese malestar que yo tuve para poder clamarle. Pero ese clamor que yo le hice al Señor, hermano, fue algo que yo comúnmente no sé hacer. Es algo y me salió tanto. Entonces, pero también a través de ese accidente, pues como yo no sé, ¿verdad? Pareciera como contradictorio porque sí es necesario que nuestras vestiduras, considero yo, sean, o sea, nosotros procuramos estar con nuestras vestiduras limpias, pero a la vez también, hermano, creo que ha llegado un tiempo también en ese sentido de confusión porque en algunos lados pues es que si usted no hace tal cosa o si usted no recibe el Espíritu Santo o esto, usted no es salvo. Pero yo en realidad con lo del accidente, yo sí puedo, o sea, no es que por mí, ¿verdad, hermano? Sino que considero yo que es únicamente la gracia y la misericordia del Señor. Porque de mí,
cualquier cosita, de repente yo puedo hacer mal delante de Dios. Entonces digo yo, no hay nada que yo haga, digamos. Entonces yo he tenido también esa duda, hermano. Entiendo tu duda, y esta es la famosa duda del salvo siempre salvo, y hay una pequeña confusión aquí, es decir, aparentemente la declaración o creer en el asunto de salvo siempre salvo aparentemente tiene mucho arraigo en la escritura, aparentemente es correcto, pero hay una pequeña, mire, el enemigo siempre utiliza cosas muy sutiles para desviar a las personas. Y este es el asunto. No está mal creer que nosotros somos salvos por la gracia, porque eso está escrito y eso es así. Si Cristo no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario por nosotros, nadie iba a ser salvo. Esto está clarísimo y es un don de Dios. Esto es así y esto no se le discute a nadie. El problema está en el asunto de la interpretación acerca de las obras. Eso es el problema. La salvación que es por la gracia de Jesucristo, eso es correcto. Y de hecho, el Espíritu Santo que obra en la iglesia y ha obrado en ti, te ha dicho al oído, ahora ora intensamente porque lo que se viene, yo lo sé, tú no lo sabes, yo lo sé, bien. Y te ha venido a ti. Y eso no es algo que tú hayas tenido dentro tuyo, eso ha venido porque es revelación de Dios. Y has empezado a preocuparte, te dolió la panza, empezaste a orar. Genial. ¿Ves que esto es la salvación vino por Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo? Correcto, eso no se discute. Ahora, hay una cuestión que ellos confunden y es el asunto de las obras. Y ahí es donde está el problema. Porque el que dice que es salvo, siempre salvo, dice que no podemos hacer nosotros nada para ser salvo. Y eso está bien, pero eso no significa que usted no vaya a tener que hacer algo en su vida de creyente. Ahora hay que entender esto. La gente no lee la palabra, número 1. Y en esa palabra que habla Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Primero hay que entender todo el libro que él está escribiendo y qué está diciendo. Él habla de las obras de la ley. Ese es el contexto. Dice, por las obras de la ley es que nadie va a ser salvo para que nadie se gloríe, sino por medio de la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, un poquito más abajo, es donde ya la gente no quiere leer. ¿Sabes qué dice? Porque somos hechura suya por medio de nuestro Señor Jesucristo para, termínalo tú, para buenas obras. Aleluya. ¿Te das cuenta, hermano, que sí conoces? Pues hay otra palabra que se me viene a la mente también, pero ahorita no tengo claro en qué parte de la Biblia dice donde, digamos, nosotros tengamos una buena conciencia, habla algo así. Entonces, no sé al final a qué se refiere en realidad cuando dice una buena conciencia. Bueno, mira, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos que tener una buena, dice Pablo, un buen actuar, un buen caminar. No tenemos, es lo que estaba diciendo yo hoy. Nosotros no tenemos que estar en contienda con nadie, en divisiones, disensiones, maldicencias. No tenemos que andar en chismes, en contienda con los hermanos. Fulanito, menganito, dice, por eso hay que andar en buena conciencia. Pablo también habla en numerosas ocasiones acerca de, dice, guardad vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿por qué Pablo diría que hay que guardar la salvación con temor y temblor si la salvación no se puede perder? Ese es el problema. ¿Quién dice que la salvación no se puede perder? Si nosotros leemos en Apocalipsis y leemos también en el libro de Mateo cuando Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué pasó? Estos que echaron fuera demonios, no, pero es que estos nunca fueron salvos. ¿Y dónde dice que no eran salvos? Yo digamos, encontré el pasaje que dice Primera de Pedro 3:8-18, dice. Una dice? Buena conciencia, me aparece el título, pero voy a leer el 13 y al 16. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto.
no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Pues ahí te das cuenta que todo es obra. Dice que hay que mantener la conducta. ¿Eso cómo se hace? Sentándose en el sofá. No. ¿Cómo hay que mantener la buena costumbre? ¿Cómo hay que mantener el testimonio? ¿Cómo es que nosotros, dice, procedemos a hacerlo, a hacer las cosas bien, con buena conciencia? ¿Cómo hacemos eso? Son obras. Yo en lo personal considero que primeramente es la salvación. Eso es lo primero, sí. Por consecuente, digo yo, la oración, que creo que de mi parte eso es lo que, digamos, yo he estado, digamos, o el Señor me ha estado inquietando mucho en reconocer que me falta mucha oración. Digamos, por lo que me pasó, pues, ¿verdad? Yo, digamos, como testimonio puedo decir de que por causa de que Dios permitió que yo, le orara al Señor. Entonces digo yo, bueno, si yo he visto que Dios se manifiesta y se ha manifestado en mi vida, ¿por qué me cuesta orar? ¿Por qué me cuesta apartar un tiempo para orarle al Señor? ¿Te acordás? Gracias ¿Te acordás de la historia que empecé a contar cuando empecé a hablar contigo hoy, el ladrón? Ah, sí, de que lo esperaba para... Tú sabes, el paralelo de sentarme a esperar al ladrón en mi patio a que viniera y luego me cansé porque no venía. ¿Tú sabes cuál es el paralelo en las escrituras de eso? Pues en las escrituras es de que estemos en constante, sería en constante búsqueda del Señor, digo yo, en congregarnos, en leer la palabra. Oración. El hecho de que tú estés cansado y no quieras orar es porque yo también en algún momento me cansé de esperar que viniera el ladrón y me acosté a dormir. Recordemos cuando Jesús se fue en el huerto de Getsemaní con Pedro, Jacobo y Juan, les dijo: esperadme aquí, orad y velad para que no caigáis en tentación. Y Jesús se fue y se puso a llorar y a decirle: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y lloraba, dice, y sudaba gotas de sangre. Cuando volvió, ¿cómo le encontró a Pedro, Jacobo y a Juan? Durmiendo. Okidoki. ¿Te das cuenta, hermano? Que el Señor nos pide que oremos y velemos para no dormir. El que se duerme se quedó sin pila. ¿Okay? Hermano, y en esto, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, cuando habla de las 10 vírgenes, de que, digamos, 5 fueron sensatas, cuando habla digamos, de que tenían llenas sus vasijas y las otras no, y cuando las otras le piden que les conviden también a ellas, y las otras les dicen que no? Vamos a darnos cuenta de algo. Las 5 vírgenes sensatas tenían aceite extra y las otras tenían justito. Bien, hay que entender que le dijeron las sensatas a las otras: vayan a comprar. Ahora, sabiendo que el aceite simboliza la presencia de Dios, la unción, las oraciones justas de los santos, el permanecer en Cristo, esto es mantener las lámparas con aceite. Ahora, el aceite no se compra. Ahora, en los púlpitos hoy en día se dice que se vende, ¿verdad? Cuando él está diciendo esa parábola y dice: ir y comprad a los que venden, se está refiriendo al mismo tiempo de apostasía en el que estamos viviendo, porque la unción de Dios no se vende. Entonces, número 1. Número 2, el asunto de las 5 vírgenes sensatas y las otras insensatas, lo que nos está mostrando en las escrituras es que justo cuando sabemos que el novio está ya a punto de venir, lo que no tenemos que hacer justamente es relajarnos. Lo que tenemos que hacer justamente es acelerar, ponernos en marcha, y el Señor nos invita a, primero, el aceite simboliza su presencia.
oración, ayuno. El aceite también simboliza el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo os ha sellado para el día de la redención, dice la palabra. Entonces, ese sello del Espíritu Santo es también no contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando hacemos obras de la carne: masturbación, fornicación, adulterio, pornografía, mirar a la vecinita con ojos agradables, a la hermanita, al hermanito, dar una vuelta por aquí, por allá, vicios. Todas estas cosas no se pueden dejar de la noche a la mañana. Si hoy en día, que ya vemos que la noche ha avanzado y estamos todavía en esas cosas, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente: ¿estás preparando lámpara para tu aceite o estás dándote la vuelta a la manzana? Yo considero que me estoy esforzando, pero creo que no ha sido suficiente, hermano. Tú no, hermano, o sea, es una pregunta retórica. Esa es una... ya. Entonces, eso es. Entonces, hermano, fíjese que es interesante la pregunta de las 10 vírgenes, porque ellas dice que escucharon de repente un clamor a la medianoche. Y ese clamor de la medianoche pareciera que les dio tiempo a ellas a conversar un poquito. Mira, vayan a comprar y vengan y luego tal, porque nosotros nos vamos a quedar sin aceite. Entonces las otras se fueron, vinieron. Hay un tiempo ahí. Y luego dice que se escuchó un clamor que decía: el esposo viene, no dice el novio viene. Ahora, en algunas traducciones dice el novio. En otras traducciones dice el esposo. ¿Por qué dice el esposo viene y no el novio viene? Porque dice el esposo viene y el novio no. Claro, porque dice la palabra el esposo viene. Porque ya, digamos, cuando llegaba primero eran novios. Cuando ya regresan es porque ya están casados. Así mismo, el novio cuando hace voto, y en este caso Cristo ha hecho voto con la iglesia en su sangre, él hizo un acuerdo con la iglesia: voy a preparar casa o lugar y vengo de vuelta a tomarles a ustedes como a mí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurría con el novio antes? Antes el novio venía, hacía voto, promesa, firmaba y se iba y preparaba una casa anexa a la de su padre, donde él iba a venir a buscar a la novia y llevarla a vivir ahí. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Lo mismo. Esto significa que Cristo va a venir a por la iglesia y se la va a llevar a estar en esas bodas. ¿Cuántos días duraba la boda? En la época de Jesús, en Caná, por ejemplo, ¿cuántos días duraba la fiesta? Eso sí no recuerdo, hermano. 7 días. ¿Cuántos días estuvo Noé en el arca antes del diluvio? ¿Cuántos días estuvo Noé en el arca trabajando? No. Dice la palabra que él entró en el arca y Dios cerró la puerta. Y ahí cuenta que vino el diluvio. Pero si tú calculas la cantidad de tiempo que estuvo el arca navegando y desde que empezó a llover, hay una cantidad de días. No recuerdo, hermano. 7 días. 7 días. Entonces, si ves que Noé estuvo 7 días ya antes dentro del arca a salvo y luego vino el juicio, si ves que Cristo dice que las bodas duran 7 días y dice que Él viene a buscar a su novia y se la lleva a festejar las bodas por 7 días, ¿cuánto tiempo es la tribulación? Serían 7 años. Correcto, porque además Daniel lo dice en el capítulo 9, verso 27, que será una semana más en la que el anticristo hará pacto con Israel. Una semana es 7 días. En el tiempo de Daniel, las profecías de las 70 semanas es semana de años, por lo tanto es una semana de años. En la antigüedad se contaba así, se decía una semana de día o una semana de años, o 7 semanas de 7 años, como está escrito en Levítico 25. Entonces vemos que esa semana de 7 años también es equivalente a los 7 días que se festejaban las bodas. ¿Cuánto tiempo vamos a estar ahí arriba con Cristo festejando las bodas? Además lo dice capítulo 19 de Apocalipsis, verso 7, 8, dice: y a la esposa se le dio de vestir de
lino fino resplandeciente. Bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Y luego vemos que Cristo viene con su ejército celestial de vestidura de lino fino resplandeciente. Hermano, no hay ninguna duda de que la iglesia va a salir de este mundo y va a estar arriba festejando con Cristo las bodas del Cordero. Mientras estas que andan diciendo que no va a ser así, van a estar aquí abajo esperando algún meteorito caer sobre su cabeza. ¿Queremos eso? No. ¿Se lo estamos advirtiendo? Sí. Pero actúan de esposa de Lot. Hermano, tengo otra duda también con respecto a lo que es, digamos, porque, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en cuestión de Israel, que pues muchos dicen que no es el Israel, digamos, de la Biblia, ¿verdad? De lo que... Pero ¿tú qué opinas? Yo considero... Esto es lo que yo pienso, ¿verdad? Que aún así Israel sigue siendo el pueblo de Dios, rebelde, pero es el pueblo de Dios. Que el Señor tenga su trato con Israel, pues ya es entre Dios y Israel, ¿va? Lo único que, pues yo le decía a una persona un día, lo único que considero yo que nosotros debemos hacer es orar por ellos, pero también no, digamos, no ser parte de lo que ellos están haciendo hoy en día, pienso yo, ¿verdad, hermano? Es que mire, te voy a decir una cosa, la palabra mismo lo dice, Pablo es el que lo dice repetitivamente una y otra vez, dice, ¿acaso vosotros sois partes de los incrédulos? ¿No sabéis acaso que los que no creen en el Hijo ya han recibido juicio, ya hay condenación en ellos, han sido condenados? Entonces fíjate que los que no han recibido al Hijo, vas a ser tu parte de ellos, vas a ser amigo con ellos. No, lo que hay que hacer es predicarles a ellos, orar por ellos. Es lo mismo que con tu pariente. Tú tienes un pariente que lo único que hace es irse de discoteca en discoteca. Pregunta, ¿para convertirle tú a él vas a irte a la discoteca? No. Vas a orar por él, vas a ayunar por él, vas a rogarle, le vas a dar testimonio, pero no, más de ahí no vas a hacer. Porque el resto no depende de ti, depende de Dios. Y esto es lo que hoy el mundo está haciendo. Se está amistando por quienes tienen que orar. Y la cuestión aquí es que Israel sí es el pueblo de Dios, porque ahí hay un remanente todavía que es parte del pueblo de Dios. Si no, el Apocalipsis no tiene sentido. ¿A quién va a escoger Dios de 12,000 de cada tribu si Israel actual no es la Israel bíblica? ¿A quién? ¿A tu vecino en Ciudad de Guatemala? No tiene sentido. Claro. Tiene que ser Israel, sí. Tiene que ser Israel, y es la Israel que está ahí presente. Ahora, que la gente ande mezclando política con palabra de Dios, ahí está el error. No tiene nada que ver una cosa, por ejemplo, el sionismo no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ellos son los que andan diciendo, la gente anda diciendo que lo de Israel de ahora, refiriéndose al sionismo, pero no se están refiriendo a Israel pueblo. Es que se confunde. Si vos te vas a dar cuenta de que ellos no saben ni qué es tribulación, no saben lo que es la ira de Dios, no saben lo que es la ira del diablo, no saben lo que es vestidura blanca de lino fino y resplandeciente, no saben ni su nombre, ¿qué van a saber de Israel? Ni idea no tienen. Dicen lo que no saben. Primera, Judas capítulo 1, verso 9. A estos andan diciendo cosas que no saben, andan dando juicios sobre cosas que no tienen idea. Lo dice. Ahora, en realidad, digamos, como nosotros como iglesia, por ejemplo, porque viendo las noticias, ¿verdad? Y, pues a mí, pues, de verdad, en mi corazón, pues sí he sentido, tal vez me he sentido conmovido, pero yo no sé qué tan ciertas sean las imágenes o no, ¿verdad? En cuestión de la guerra que se está viviendo allá, porque mira unos niños, digamos, pasando hambre, digamos, personas, por decirlo, inocentes, ¿verdad? Digo yo, ¿cuál debería ser la postura de nosotros como iglesia, ¿verdad? Ante esto, ¿verdad? Está clarísima la postura de la iglesia. La iglesia tiene que condenar toda guerra. Nosotros no estamos para guerra, nosotros estamos para paz. Nosotros no estamos para apoyar a nadie que ande matando a nadie. Nosotros no podemos apoyar estas cosas. Nosotros deberíamos estar al contrario, totalmente en contra. Pero estar en contra no significa es agarrar y tirar otra piedra. Estar en contra es declarar las cosas que están mal
Por eso dice Pablo, ustedes tienen que denunciar las obras infructuosas de las tinieblas. Hay que denunciarlas, no quedarse callado. Pero hay que entender algo. Aquí hay una desinformación abismal. Es que lo que usted está viendo en Gaza no es precisamente lo que a usted le cuentan. Y eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dentro de ese lugar hay un grupo terrorista que utiliza a la gente como escudo humano justamente para esconderse de los misiles. Y cuando los misiles caen en algún lugar específico es porque Israel se ha dado cuenta que uno u otro han salido, se han quedado medio tal y lo hacen. ¿Que hay víctimas colaterales? Sí hay. Pero hermano, fíjese que la izquierda galopante de este mundo, que es muchas veces financiada por ciertos grupos conocidos, son los que están frenando la entrada de ayuda y publicitan por las noticias que también les pertenece a ellos como que Israel es el que está deteniendo el alimento. Y esto no es así, porque así como hay noticias falsas, también hay noticias reales, solo que estas noticias reales son publicadas por periódicos y medios que hoy en día son los mínimos, porque usted sabe cómo están las cosas. Si apostasía hay en la misma iglesia, imagínense en el mundo cómo están las cosas. Terrible. Sí, porque, la verdad que... Yo te voy a hacer una pregunta y es una pregunta lógica que la gente no se hace. ¿Usted cree que Israel no puede hacer, mira así, y borrar Gaza del mapa? Lo puede hacer, ¿verdad? Lo puede hacer, sí. ¿Por qué no lo hizo? Pero sí, a pesar de eso, yo pienso que ellos tienen todavía en su corazón cierta, no sé, digo yo, como respeto a Dios. Ellos pues, digo yo que eso es lo que todavía, porque como usted dice, tienen la capacidad. A ver, ahí hay una cuestión y eso por eso hay que hacerse la pregunta solamente humanitaria. Israel podría entrar en Gaza y mira, eso tiene 20 kilómetros cuadrados, tiene, más de eso no tiene. Es como son 20 manzanas a la redonda. ¿Tú crees que Israel no puede entrar con todo su ejército y hacer lo que se le antoja? Si venció a 7 ejércitos en 7 días, en 6 días, la guerra de los 6 días, con una fuerza aérea letal, claro que Israel puede hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Justamente porque ellos tienen esta cuestión de que no quieren meterle a los inocentes dentro de este lío. Pero jamás. ¿Usted ha visto la noticia cómo los mismos gazatíes están rogando que jamás sea eliminada? Pero jamás le tiene a ellos prisioneros dentro de un lugar en donde ellos no pueden salir ni un lado a otro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por favor, las noticias, las justas. Lo mismo que pasa en TikTok. Si a usted una persona le anda diciendo que Dios le dijo, Dios le dijo, Dios le dijo, Dios le habló, le dio sueño, visiones y no sé qué, y no te presenta un solo verso de las Escrituras y se gloría a sí mismo, ¿qué tenés que hacer? ¿Seguir escuchando? No, ya no. Y lo mismo pasa con las noticias. Si te dicen un montón de mentiras, no, sí, la verdad que no corroborable. Sí, la verdad que en estos días uno tiene que tener como un tipo de filtro, ¿verdad, hermano? Para, al digamos, Espíritu Santo. Que sí, digamos... Que nos tenga el Espíritu Santo. Sutil, hermano. El engaño que hay ahora es sutil, tan sutil, que enseguida me voy a acordar de un ejemplo de algo tan sutil que el otro día me estuvieron comentando, que si, hijo, tú te pones a escuchar esto y dices, esto es prácticamente verdad. Pero, hermano, lo que prácticamente es verdad es mentira. No es verdad. O es verdad o es mentira, pero no puede ser prácticamente verdad. Y ahí es donde uno tiene que tener discernimiento. Y el que no lee, ahora, qué rápido están para leer el chismecito, la novela, para ver la no sé qué del sur, el no sé qué del mal, para eso sí están todos. La novela turca del momento, se saben de memoria los guiones de todas las películas que hay. Chosen saben todo. No, pero hermano, Chosen dice... que tal, ¿qué? ¿Y quién es Chosen? No, y Chosen, la película de Jesús. ¿Qué? O sea, vos estás basando tu doctrina en Chosen. No querés un zapatillosen por tu nucation. Eso es lo que yo le digo a la gente siempre. Y la Bibliaisen nadie le enseña, ¿verdad? ¿Qué ganas? Yo no sé, pero Dios tiene una misericordia. ¿Qué ganas debe tener Dios de venir a meter un zapatillazo santo a este lugar y acabar con todo? Pero la misericordia es tan grande. La misericordia, hermano, la misericordia de Dios es tan grande.
Si yo fuera, no, esto se hubiera acabado hace rato ya. Pero claro, hubiéramos Dios sido es tan salvos. grande, hermano, en misericordia, porque aún como usted dice, ah, viéndose uno, examinándose uno, aunque no es justo uno para examinarse como Dios sí lo hace, ¿verdad, hermano? Pienso yo que no somos merecedores de su gracia ni de su misericordia, pero Él, por eso se llama misericordia y gracia, Por su porque, amor, por su porque amor. aún pues toda la maldad, incluso a veces dice en la palabra del Señor, que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿No? Y que nuestra justicia para Él es trapo de inmundicia, imagínate. Pero Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo y nosotros, quiero que ahora imagino que tienes la Biblia contigo delante, ¿no? Tengo una Biblia y una electrónica, las dos. Bueno, Mateo capítulo 17, si podés abrir. Mateo 17. Sí, aquí ya lo tengo. Vamos Sí, a ya ver. lo tengo. Yo también voy a abrir San Mateo 17. 17 era. Espérate que estoy... era 17, un momento. Un momentito. Creo que... Vamos a ver si es 17 o 15. Perdón. Juan capítulo 15. Ahí está, me equivoqué. Juan 15. Juan 15, ¿verdad, hermano? Sí, Juan 15. Juan 15. Verso 6. 15:6. Aquí la tengo, hermano. Sí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pregunta. Permanecer significa que alguien ya estuvo, ¿verdad? Sí, Quiere decir que alguien que reconoce a Cristo y permanece en Él va a dar fruto. Pero el que no permanece quiere decir que estuvo pero dejó de estar, ¿verdad? Por eso dice, sí, hermano, el que cierto. no permanece, dice, ¿verdad? El que no permanece será echado fuera como pámpano. Quiere decir que el que no permanece es porque estaba pero dejó de estar. Esa es la lógica. Eso es lo que dice la palabra permanecer. Dice en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tremendo, hermano. ¿Sí? Y ahí hay una promesa enorme que dice, lo que ustedes quieran me pueden pedir, pero hay que permanecer. Hay que permanecer. Y otra cosa, dice, mi palabra tiene que permanecer en ustedes. Ahora yo le pregunto a mi hermano, ¿qué dice 2 de Corintios capítulo 2, verso 6? No, así, rapidito de memoria. O cualquier verso que tú conozcas de memoria. Cualquiera. ¿Cuál conoces de memoria? Así de memoria, aquí se me viene a la mente ahorita es Juan 3, 16 y 17. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Okay. El 17 dice, y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y el mundo no le aceptó. Amén. Entonces fíjate que la mayoría de las personas no tienen guardada la palabra en su mente. Por eso dice, si mi palabra permanece. Ahora yo le digo a la gente una cosa y se le olvida en 3 minutos. En 3 minutos se olvidó, ya no sabe qué hacer, no sabe qué decir, se le olvidó. Anda mirando por ahí, la palabra no permanece. Y el Señor nos invita con una orden, dice, Él permanecéis en mí y mi palabra que permanezca en ustedes. ¿Cómo la gente se va a defender del enemigo si la palabra no permanece? Amén, hermano, sí, es muy importante. ¿Cuál es la espada con la cual nosotros luchamos? La palabra, hermano. Y si no tenés una espada, pero tenés un palito,
¿Cómo vas a luchar? Con un palito. No se puede. Entonces, un palito sería memorizar 2 versos. Una espada del tamaño de doble filo bien potente sería conocerte toda la escritura de cabo a rabo, de Génesis a Apocalipsis. Sí, creo que yo en lo personal, hermano, sí me cuesta un poco memorizar, pero sí procuro, digamos, tener ciertos pasajes así que me han ayudado, por ejemplo, los salmos, el que habita al abrigo al Altísimo, ¿verdad? El Salmo 23, que creo yo que ese, digamos, me vino mucho a la mente cuando pues, yo tuve el accidente, ¿verdad? Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Su vara y su callado alientan, dice, ¿verdad, hermano? Entonces, sí, la verdad que sí tiene razón y que tenemos que tener mucha más, amar la palabra, ¿verdad? Amén. Y bueno, para deleite un poquito de la gente que está aquí con nosotros, vamos a hacer un pequeño cuestionario así rapidito, que yo siempre le suelo hacer el cuestionario a la gente. Y le suelo preguntar a la gente, bueno, ¿quiénes están esperando la segunda venida de Cristo? Que digan amén. Amén. ¿Tú estás esperando la segunda venida de Cristo? Amén, hermano. Pues muérete de vergüenza, hermano, porque nosotros estamos esperando el arrebato de la iglesia. No la segunda venida. Entonces, bueno, está bien. Entonces, ¿quiénes quedarían felices si Cristo viniera hoy mismo? Que levante la mano. Yo. ¿Tú? ¿Seguro, hermano? No, yo no me quedaría feliz. No me quedaría. Exacto, no. La palabra que acabo de decir dice, ¿quién quedaría feliz si Cristo viniera hoy? Y no, nosotros nos iríamos felices con Cristo. Las que quedarían son esas señoritas que usted anda escuchando por ahí en TikTok. Esas sí se quedarían porque andan predicando luego que se van a quedar. Así que se queden. ¿Entienden? Sí, es cierto. Gloria a Dios. Es una pregunta trampa. Le hago esta preguntita a la gente que tiene un poquito de trampa pareciera, pero en realidad es escuchar un poco y entender las escrituras. Nosotros estamos esperando el arrebato de la iglesia y nos tenemos que ir con Cristo. No podemos estar con divisiones, contienda, chismecito, maldicencia y fornicaciones, adulterio, cocaína, marihuana, clonazepam, alcohol. Hermano, y hay otra cosa también que pudiera yo decir que la verdad, pues, para mí, yo ahorita no estuviera hablando con usted si yo hubiera fallecido ahí en el accidente. Bueno. Entonces, o si no nos lleva Cristo, o es la muerte antes. También tenemos que considerar, tenemos que estar preparados porque ¿quién tiene asegurada la vida, hermano? Muy buena reflexión. Y por eso se equivocan estas personas de cabo a rabo. Dicen que los que estamos esperando el arrebato de la iglesia, le estamos engañando al pueblo porque le estamos dando una falsa esperanza. Eso dicen. Sin embargo, la palabra dice que nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros con estas palabras que decía Pablo de que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Sabe por qué? Porque esperar a Cristo como si fuera ladrón en la noche es estar preparado en ayuno, en oración. Yo le hago la pregunta, ¿los que no están preparados en ayuno y oración están preparados para cuando venga Cristo? ¿O están preparados para cuando empiece la tribulación? Si de cualquiera de las dos cosas usted no está ayunando ni orando, le aseguro que la tribulación usted no la va a pasar ni 3 minutos. Cuando quiten el pan, el asado, la costilla ancha, ¿qué va a pasar de usted? Cuando se le quite la cervecita, ¡uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Usted está acostumbrado a ayunar? No. Entonces, ¿quién está más preparado? ¿Nosotros o usted? Hay que ser sensato, como dices tú. Estamos esperando tanto el arrebato de la iglesia como la muerte, porque para nosotros la muerte también es ganancia. Así que si viene la muerte, gloria a Dios. Si viene el arrebatamiento de la iglesia, gloria a Dios. Si viene la tribulación, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que ora y vela está preparado para las 3 vainas, como dicen en Centroamérica. ¿Verdad que hay que ser sensato nada más? Una lógica de 4º grado, lógica de niño de 10 años. Dice mi pastor dice así,
nos sería más conveniente morirnos porque siempre seguimos corriendo peligro, como decía ese versículo de Juan, que digamos, si un día fuimos parte digamos, de los pámpanos, pero dice el pastor, corremos más peligros si, digamos, seguimos en este mundo, pero pues es digamos, el tiempo de vida que Dios nos da. Pero dice él, si a mí me preguntaran qué es lo más conveniente para estar seguros con el Señor, dice él, pues sería que nos muramos en los caminos del Señor, dice él, ¿verdad? Pero como el tiempo de vida Dios lo tiene, ¿verdad, hermano? Mire, ahora hay una pregunta aquí que una persona me está haciendo, es una y otra vez me está preguntando, un tal Pedro Sotelo, dice, ¿cómo usted sabe quiénes van a ser salvos? Bueno, para empezar, la escritura lo dice, la Biblia, la palabra de Dios, si tú la lees en algún momento determinado de tu vida, y no solamente te dedicas a escuchar YouTube y TikTok, vas a leer en las escrituras quiénes son los que verdaderamente van a ser salvos. ¿Ok? Lo dice la escritura. Yo te lo voy a repetir hoy, pero aunque no solamente te lo voy a repetir, yo también te voy a decir quiénes no van a ser salvos. Es decir, la palabra pues nos va a decir una cosa sin darte la información completa. Bien, entonces la palabra habla justamente ahí, estás viendo, ¿no? Juan capítulo 15, verso 6 en adelante. ¿Le puedes leer al hermano Pedro lo que dice ahí? Juan 15, 6 me dijo, ¿verdad? Sí, 6 en adelante. 6 en adelante. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Okay. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ok, gracias, hermano. Para los que ya están a punto de decir que los mandamientos que Jesús dice que hay que guardar son las 613 leyes de Moisés, no dice eso. Hermano, ¿podés decir, por favor, este es el mandamiento que os doy? Está ahí, acabas de decir. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Estos son los que van a ser salvos. ¿Escuchaste, Pedro Ruperto Sindulfo? No vi tu nombre, pero bueno, Pedro Olivares, no sé. Que os améis los unos a los otros, dice Jesús. Dice que el que hace esto ha cumplido toda la ley. ¿Está bien? Entonces yo les quiero decir también, en una parte dice, para que llevéis fruto, ¿verdad? El que permanece en el Señor lleva frutos. Eso es lo que dice ahí. Creo que está en el verso 13, ¿no? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos, hermano? Paz, benignidad, templanza, paciencia, amor. No sé si me falta alguno. Sí, podemos leer, eso está en Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿hay o no hay ley? No hay ley. Entonces, si cumplimos eso, si tenemos los frutos del Espíritu. Amén. ¿Y cómo llevamos fruto? De vuelta nos vamos a Juan 15:8. ¿Cómo llevamos frutos? Amándonos unos a otros. Si
Si permanecemos en su palabra. Si permanecemos en Cristo y en su palabra llevamos fruto. Si nos vamos a la discoteca, ¿tenemos fruto? Ahora vamos a preguntarle, ¿cuáles son los frutos de la carne? Creo que dice pleitos, borracheras, envidia. Así. Algo así recuerdo. Si no está en 1 Corintios 6, creo que está. Pero también está ahí en el 5:13, creo que es. Ahí mismo donde estabas leyendo un poco más abajo. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Lo perdí por regresar a... Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el espíritu y la carne es contra el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y si estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, tú no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, excelente. Fíjate que en una parte ahí Pablo dice que contra las cosas del espíritu no hay ley. ¿Escuchaste? Shabbat Shalom Ubrajá Bismillah Rahman Urrahim. ¿Escuchaste? No hay talit, no hay kippah, no hay circuncisión, no hay nada contra no hay los sábado. Frutos del espíritu. No hay nada, no hay ley en contra de eso, porque la ley del amor es superior a la ley escrita en un papel. Superior. No, pero ahí dice que va a ser perpetuo. La perpetuidad de la ley del sábado es Cristo, porque Cristo es el sábado, es el reposo, es el descanso de quienes creemos en Él. Porque ya nosotros estamos en el reposo. El que ha creído en el Hijo ha entrado en el reposo, porque Dios ha reposado de sus obras. Y solo queda un reposo para el pueblo de Dios: el milenio. Ay Dios, cómo les cuesta leer, cómo les encanta dividir a la iglesia, cómo les encanta mentirse a ustedes mismos con tal de ganar un par de billetitos de la gente incauta. ¿Qué ustedes creen que van a escapar del juicio? Como dice el hermano John Carlos aquí, Hebreos capítulo 7, verso 18. ¿Tú sabes lo que eso dice, hermano? Hebreos 7, 18. Más o menos de memoria dice: queda pues abrogada la ley anterior porque ha sido ineficaz. Así empieza. 7, 18. Porque ha sido ineficaz para salvar. 7:18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aleluya. Y ahí me preguntaban al inicio del live: ¿quién es Melquisedec?
Melquisedec es Cristo, es una aparición temprana de Cristo en el Antiguo Testamento, también conocida como Cristofanía. ¿Entiendes? Ok. Ahora, hermano, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Primera, segunda, ¿me puede repetir el versículo? 2. Capítulo 2, verso 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sigo? Sí. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros... Hermano, si te fijas lo que acabas de leer, hay tremenda información que esta gente apóstata utiliza hasta el verso 3 para decir que la iglesia no va a ser arrebatada, porque ahí dice que va a venir la apostasía y luego viene el hombre de pecado. Y dice que Cristo no va a venir hasta que primero venga la apostasía y luego el hombre de pecado. Hasta ahí leen, hasta ahí les encanta leer. Pero confunden dos cosas tremendamente importantes en esos dos versos, en esos tres versos. La primera parte que se confunde terriblemente es decir, que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él son dos cosas diferentes. Ellos la unifican. Y ahí hay un error. Porque ni siquiera en el griego está escrito de manera junta, unificada. Son dos palabras diferentes. En el verso 1 vas a poder ver que dice, de memoria casi te lo digo, estimados queridos hermanos, no os engañéis porque el Señor no va a venir sin que primero ocurra la apostasía. Es el verso 2. Pero dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y, hay una y, ¿verdad? Si yo, Marito, te doy a ti una lista de supermercado y te digo que me traigas manzana y pera, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a traer solo manzana? No, tendría que ser manzana y pera. Exacto, yo te pongo en una lista y te digo, te quiero y te amo. ¿Que son la misma cosa o son dos cosas diferentes? Son dos cosas diferentes, digo yo. Si yo te escribo un mail y te voy a invitar a una reunión para una entrevista de trabajo y te digo respecto a la venida y nuestra reunión, ¿qué vas a entender? Que yo te estoy hablando de cuántas cosas hay, de una sola. Primero la venida y después la reunión. Primero dice respecto a la venida, correcto, y luego a nuestra reunión. Es decir, yo primero te voy a hablar de venida y luego te voy a hablar de reunión con Él. ¿Ok? Eso es lo que esta gente imberbe no sabe diferenciar. No sabe diferenciar el uso de la I. Incluso en el griego está escrito de manera especialmente separada. La palabra venida de nuestro Señor en griego es parousias ipton Christos, parousia. Esa es venida. Y la palabra reunión, ¿cómo se dice en griego? No sé. Kai es la palabra que separa lo que es venida, parousias, kai, episinagogis. ¿Tú sabes lo que significa la palabra sinagoga? No. Lugar de reunión. De ahí viene la palabra, vamos a la sinagoga, vamos al lugar de reunión. Eso significa.
En griego la palabra episinagogi significa nuestra, sinagogis, reunión. Entonces ahí dice parusias kai episinagogis. Entonces ahí son dos palabras diferentes. Bueno, esto es solamente el verso 1, Marito. Ahora vamos al verso 2. Dice que nadie os engañe, porque hay engañadores como estos que solamente leen hasta el verso 3. Que nadie os engañe, ni si fuera un espíritu. Es decir, si viene un ángel de luz, se presenta delante de ti, te dice: hola, yo soy la Virgen de Tangamandapio, Jesús dice que va a venir pronto, Jesús dice que ya vino, está en la esquina, vamos. Dice Pablo, no os dejéis engañar, ni por espíritu, que se haga llamar la Virgen de donde sea, ni por palabra. Es decir, aunque venga una persona y diga: che, mira, Cristo ya vino. Ni por carta, como si fuera de Pablo y Bernabé. ¿Por qué crees que Pablo está advirtiendo tres cosas diferentes? Porque en aquella época había todo tipo de engaño. Un ángel vino, un ángel apareció, ahí me dijeron, mira, aquí hay una carta de Pablo firmada por Pablo y Bernabé, una letra horrible. ¿Te das cuenta cómo había mucho engaño, haciéndole creer a la gente que Cristo ya vino? Entonces Pablo advierte de eso y dice que la venida, ¿cuál es la venida para ti? La segunda, ¿verdad? La venida de Cristo no va a ocurrir sin que primero aparezca la apostasía, es decir, la gran cantidad de personas que se van a poner a hablar de lo que antes creía, que ahora ya no creen, de lo que hablamos al principio, del cansancio, yo me cansé de esperar, ahora como ya me cansé, empiezo a decir que no va a venir. Esa es la apostasía. ¿Me entiendes? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Correcto. Ahora entonces ahí lo que estamos leyendo es que Pablo está hablando de la segunda venida, que su segunda venida no va a ocurrir sin que primero ocurra la apostasía y que aparezca el anticristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Bien. Ahora, a partir del verso 6, ¿cómo te quedaste cuando dijiste: y hermano, yo estaba con vosotros aún cuando os mencionaba estas cosas? Verso 6. Os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea su debido tiempo. ¿Quién le detiene a quién? Que tiene al hijo de perdición, al hombre de pecado, al hijo de perdición. ¿Hay alguien que detiene al hijo de perdición para que él se manifieste? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Dice: en fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, ¿quién tiene que ser quitado de en medio? Lo que lo detiene, ¿verdad? ¿A quién? Al anticristo. Lo que lo detiene. Ajá. Entonces Pablo está posicionando, primero que la manifestación del anticristo, Pablo está posicionando a este que lo detiene, ¿verdad que sí? En el orden de las cosas, la apostasía y el hombre de pecado, pero luego dice que el hombre de pecado no puede manifestarse sin que primero sea sacado de medio lo que lo detiene, con lo cual, en la lógica básica de un niño de preescolar, lo que está diciendo Pablo es que al anticristo le está deteniendo manifestarse alguien que debe ser sacado de medio. ¿Quién puede ser eso que lo detiene, que tiene tanto poder para detener a Satanás? El Espíritu Santo. Sí, porque al ya no estar el Espíritu Santo también, pues, digamos, ahorita en las iglesias, pues, el Espíritu Santo se derrama en el pueblo del Señor, ¿verdad? Exacto. Ahora, yo considero que la palabra que ahí estamos leyendo dice aquel. Aquel significa aquel de una persona. En este caso, en el sexo masculino, aquel que lo detiene. ¿Quién es aquel? Porque puede decir aquella o aquellos, ¿verdad? Pero ahí dice aquel que lo detiene. ¿Por qué Pablo dice aquel que lo detiene? Porque es como si fuera una persona masculina, aquel, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Te haces una idea, hermano? Aquel que lo detiene, pues,
¿Por qué dice Pablo eso? Porque, digamos, no puede ser manifestado porque el Espíritu Santo, pues, más que es nada, lo que Pablo está diciendo ahí es que hay alguien de sexo masculino en el sentido de la palabra masculina, aquel que detiene al anticristo manifestarse, que tiene que ser sacado aquel, refiriéndose al cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo y Cristo la cabeza. Pregunta, lo mismo que la pregunta que le hizo Abraham a Dios: ¿acaso vas a juzgar al impío juntamente con el justo? Dios le dice no. Entonces, aquel que detiene al anticristo manifestarse para hacer lo que quiera en persona, tiene que ser sacado de en medio. Primero, antes de que él se manifieste, el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué sabemos que es el cuerpo de Cristo? Por favor, vaya a Romanos capítulo 8, verso 23. Voy a tomar un jugo. Romanos 8:23. Sí. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¡Apa! Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta, hermano, que nosotros tenemos las primicias del Espíritu, así como en la época de Jesús, cuando Él murió y resucitó, resucitaron con Él unos justos, según Mateo 27. ¿Puedes leer? Mateo 27, 53. Mateo 27, 53. Sí. 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él guardando. El 52 puedes leer para que la gente entienda quiénes son estos que aparecieron a muchos. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Se dan cuenta que con Cristo resucitaron muchos justos? ¿Quiénes son estos? ¿Las primicias de quién? De Cristo. Porque resucitaron con Cristo. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:23? Que dice que nosotros somos las primicias del Espíritu y que estamos esperando, ¿qué cosa? La resurrección, la transformación de nuestros cuerpos. ¿Te das cuenta que hay dos primicias? Cuando habla de en Tesalonicenses estamos leyendo, ¿verdad? Sí. Pero dice en el 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él, dice, a su vez se ha quitado. Pero yo entiendo ahí, hermano, que está hablando literalmente de una persona. El cuerpo de Cristo. ¿Querés que te muestre que ahí está hablando de la iglesia? Yo no he visto eso, pero según en mi opinión habla del Espíritu Santo. Te voy a decir por qué habla de la iglesia. Sí, lo vamos a leer juntos. ¿Te parece bien? Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos 2. Perdón, Hechos capítulo 9. Hechos 9. Oh, sí. Podemos leer a partir del verso 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un
resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién quieto. eres? Hasta ahí. ¿A quién le perseguía Saulo? A Jesús. No. Así no dice en el verso 1, 2, 3. En el verso 1, 2, 3 dice que Saulo perseguía a los discípulos y a la iglesia y que los sacaba arrastrados a hombres y a mujeres de sus casas. ¿Alguno de estos era Jesús? Pregunto. No. Entonces, ¿por qué Jesús dice, ¿por qué tú me persigues? ¿Te das cuenta que la iglesia de Cristo es Cristo mismo o no? Sí, aquí sí. Ahí sí y en todas partes. No podemos ahí sí y en otros no. Aquel debe ser sacado de medio es el cuerpo de Cristo. Es decir, es igual, a.k.a. la iglesia. The church. El cuerpo de Cristo. Saulo, a mí me estás persiguiendo. Saulo, vamos para arriba, la iglesia se va. El cuerpo de Cristo se va. Aquel que debe ser sacado de medio. ¿Te das cuenta, hermano? Los que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Por qué el Espíritu? Porque es el Espíritu Santo el que tiene ahora el ministerio de la iglesia. No es Jesús en persona. Jesús en persona tenía un ministerio para Israel, pero Jesús resucitado está siendo sacerdote arriba para nosotros. ¿De dónde sacaste eso? Por favor, Hebreos capítulo 7, verso 18, donde recién leíamos. Vas a darte cuenta que Cristo primero vino en carne para Israel. Pero luego cuando Él muere y resucita, ahora es sacerdote para todos nosotros, oficiando delante del trono de Dios, para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados de día y de noche. Él es el sacrificio perfecto, Él es el sacerdote perfecto. Él está arriba. Ahora, ¿quién está abajo? El Espíritu Santo con la iglesia. Hebreos 7, 18. Hebreos 7. Hebreos 7, 1. 18. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Jesús ahora? Hermano, ¿qué es Jesús ahora entonces? Sacerdote para siempre. Para siempre. Por el orden de Melquisedec. Quiero que te vayas ahora mismo a Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Apocalipsis 5, verso 9, ¿verdad? Sí. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Te das cuenta que el sacerdote, que ahora es sacerdote en los cielos, un día nos va a hacer a nosotros también sacerdotes? ¿Dónde vamos a reinar a futuro? Sí, así dice. ¿Dónde? Ahí dice. Y sí, nos has hecho para nosotros reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿En el cielo vamos a reinar? No, sobre la tierra, dice. ¿Y por qué la gente dice que nosotros no vamos a ir al cielo a hacer vuelta carnero, a correr por verdes prados, a comer fruta, maná celestial? ¿De dónde sacaron eso? Sí, en la tierra vamos a reinar. Y otra cuestión, y ahora te lo voy a decir porque no me lo sé de memoria, pero dice: Él nos prometió a nosotros que así como Dios le dio a Él trono y autoridad, Él también nos dará a nosotros tronos y autoridad.
y reinaremos con él en la tierra y seremos sacerdotes y reyes para siempre. Como él es, porque dice, porque yo también recibí esto de mi Padre, yo recibí tronos, yo también os daré a vosotros tronos. Bien, ahora puedes ir a Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Te das cuenta que estos, hay que respetar el punto, porque ahí dice, y vi los que recibieron tronos y facultad de juzgar, punto, ¿verdad? Estos se sentaron sobre ellos. Sí, estos son los mismos que vos acabas de leer en el capítulo 5, verso 9. Estos son los que ya están recibiendo ahora trono y facultad de juzgar, punto, ¿verdad? Y luego, ¿quiénes vienen? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Son almas, son personas o son cuerpos resucitados? ¿Qué son? Almas, dice. Almas. Quiere decir que estas almas todavía son almas. Quiere decir que no tienen cuerpo. Son almas. ¿Qué dice de ellos? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, ¿quiénes son estos? Ahí hay una franja de tiempo que te está diciendo que estas personas fueron decapitados en un tiempo determinado. ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación, dice, los que ¡Aleluya! Tienes entendimiento, Marito. Fíjate que la iglesia está recibiendo trono y autoridad y da un punto. Y luego habla de este grupo. Este es el los grupo que no habían adorado a la bestia, los santos de la tribulación. Ni a su imagen. Claro. ¿Dónde están ellos en la tribulación? ¿Tú lo sabes? En la tierra. ¿En qué capítulo y verso del Apocalipsis, digo? ¿En qué lugar se le describe a ellos? Oh, no, eso sí no. Capítulo 6, verso 9. Sí. 6:9. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto. ¿Las personas, los resucitados, la iglesia o qué cosa vio? Almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Te das cuenta que esta gente está muriendo? Estas son almas y ellos están pidiendo venganza delante del trono de Dios. ¿Te das cuenta que ellos sí pueden pensar, sí pueden ver, sí pueden oír? Ellos están delante del trono de Dios pidiendo venganza. ¿Qué se les dio? ¿Vestidura de lino fino o qué tipo de vestidura se les dio? Ahí solo dice que son almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Seguí leyendo, vas a encontrar que hay una vestidura. Se le da un vaquero y se les dieron... Así que dice, y se les dieron vestiduras blancas. Estas son les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Te das cuenta que solamente reciben vestiduras blancas. Y ahí más abajo, justito después de eso, dice, y ellos lavan... A ver. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas... Un momento. Ahora vamos a leer el siguiente capítulo en el verso 9. Antes del verso 9 vamos a leer el verso 1, 7:1. Estos son los 144,000. Luego se habla de otros igualitos a estos, los hermanos de estos. Vamos a leer Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en su frente a los siervos de nuestro Dios.
y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. ¿De dónde? De todas las tribus de los hijos de Israel. Dice de todas las tribus de los testigos de Jehová ahí. No. Dice de todas las tribus de Guatemala. No. De todas Israel, las tribus de Latinoamérica, dice. No, de los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta, imberbes, mal lectores, que esos siervos no son la iglesia? Para los que andan creyendo que los sellos y los sellados durante la tribulación creen que es la iglesia, es porque no leen que ahí dice de los hijos de ¿dónde? De Israel. Los mismos que no leen también que el sábado fue instituido para los hijos de Israel, son los mismos que no leen también que estos 144,000 son... Y aquí abajo sí ya dice una descripción, digamos, de las tribus, de las 12 tribus. Dice, adelante. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después ¿Y de la tribu de los mapuches? No sale la tribu de los mapuches, de los guaraníes, de los charrúas y de los aztecas, no sale ahí. Nada. Ay, papá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Te dan cuenta, hermanos, que siervos de Dios no hay solamente en la iglesia, hay también en todas partes? Hay que dejar de creer que es un solo grupo, hay varios grupos. Ahora, justamente después de todo eso vas a ver en el verso 9, ¿qué dice? Hay más almas de las que leíste en el verso anterior, en el capítulo anterior, a ver. De aquí del 7-9, dice usted. Sí. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Están vestidos de lino fino resplandeciente? No. Estos son otros blancas. porque es diferente ropa. Muy bien. ¿Después? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de las gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, te voy a hacer una pregunta, hermano. Los del capítulo 6, verso 9, capítulo 7, verso 9 y capítulo 20, verso 4, ¿son las mismas, el mismo grupo? ¿Sí o no? No son el mismo grupo. Sí son el mismo grupo. ¿Sabe por qué? Porque los del capítulo 6, verso 9 dice almas vestidas de vestiduras blancas. Los del capítulo 7, verso 9 dice multitud vestida de ropas blancas. Y los del capítulo 20, verso 4 dice que son almas decapitadas durante la tribulación. ¿Son los mismos, sí o no? Sí, son los mismos. Se habla de, sí, porque todos estaban vestidos de ropas blancas. Ahora, porque los anteriores decía lino finísimo, decían nosotros. Correcto. Pero hay una diferencia con hay una diferencia con unos que leíste en el capítulo 5, verso 9. Volvamos a leer el capítulo 5 del 8 al 9, a ver qué diferencia hay con estos. De Apocalipsis. Apocalipsis 5, 8 y 9. 8, 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Espera un poco, espera un ratito ahí, un segundito. En esas copas, ¿qué hay? Dice incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Las oraciones de quién? ¿Qué santos? Hay que preguntarse. Ahora, estos santos que son sus oraciones, las que ellos derraman delante del trono de Dios, a ver qué dicen esas oraciones, a ver.
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios Cierto, de esa todo palabra linaje. clave. ¿Nos has qué? ¿Nos has re Dice: qué? nos has redimido para Dios. Pregunta. ¿Un ángel puede ser redimido? No. No, ¿Un animal puede ser redimido? no. ¿Quiénes pueden ser redimidos? Redimir, ¿qué eh, significa? Pagar la deuda de. Eso significa redimir. Ahora, ¿quién pagó nuestra deuda? Cristo. ¿Quién? Los del capítulo 7, capítulo 6, capítulo 20 dice redimidos por Cristo. ¿Verdad que no? Al menos no lo vas a encontrar si te vas a leer otra vez. No vas a encontrar la palabra redimido. Lo que vas a encontrar es que ellos con su sangre decapitados están siendo redimidos. No porque el Cordero les redimió. ¿Te das cuenta? Ahora, el Cordero todavía tiene salvación para ellos. Pero los redimidos son esto que tú estás leyendo ahí. Ahora la gente me va a decir, pero esas son las declaraciones de los 24 ancianos, no de los santos. Perdóname. Pero vos no te acordás acaso que en el modelo del templo antiguo, el sacerdote que entraba para oficiar delante del trono de Dios a derramar los inciensos y a derramar las copas de libaciones, ofrecían oraciones para él y para el pueblo. ¡Ay! ¡Qué mal estamos con la escritura! Entonces, la declaración de los santos es tanto la declaración de los 24 ancianos como la de los santos. Y quiero que sigas leyendo después de la palabra redimido. ¿Qué dice? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos Linaje, has pueblo y hecho nación. para... Ahí entra Guatemala. Sí. Ahí sí Paraguay. entra. Sí. Israel entra ahí también. Sí, porque también si los que han creído en el Señor, también. Claro. El día que Pedro predicó se convirtieron 5,000, así que también de Israel entran ahí en ese grupo. ¿Se dan cuenta? Amén. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Se da cuenta que ellos dicen que van a reinar sobre la tierra a futuro? No dice reinamos, reinábamos, dice reinaremos. Reinaremos. Bueno, ahora Pero quiero que eso habla del... ¿Perdón? Eso habla del milenio. Claro, el reinaremos habla del milenio, que ya leíste capítulo 20, verso 4, que dice que vio autoridad y los que se sentaban en el trono. Esa es la iglesia. Ahora quiero que te vayas al capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su ¿Y a las esposa qué? se ha preparado. ¿A Han la llegado quién? las A la esposa, bodas, ¿verdad? la esposa. Ya. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es Son. las acciones justas de los santos. Ahora, pregunta, ¿se ha vestido de vestidura blanca? No, dice lino fino. Perfecto. Y los invitados y la esposa son la misma cosa, por si acaso la gente quiere andar dando vuelta con que los invitados y la esposa, inverbe. Los invitados, que también es la iglesia, que también es el cuerpo de Cristo, porque recordemos que Pablo le perseguía a la iglesia, a las mujeres y hombres que le sacaba de la casa, no le perseguía a Cristo, pero Cristo hacía como que le perseguían a él. Pero al mismo tiempo los invitados y la esposa es la misma iglesia. Entonces se le dio de vestir de vestiduras de lino fino resplandeciente. Ahora quiero que vayas al verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos? De su boca. ¿Quiénes son esos? Es la iglesia. Y está viniendo con Cristo, ¿verdad? En su segunda venida la iglesia. Si la iglesia está viniendo con Cristo en su segunda venida, inverbes, ¿qué pasó con la iglesia? Fue arrebatada, ¿verdad que sí? Bueno. Zacarías capítulo 14, verso 4. Zacarías 14.
14:6. 14:6. Vamos. Zacarías está al lado de Mateo. 1 antes de Mateo. 2 antes de Mateo. Antes de Habacuc, de Malaquías. Al lado. De Malaquías. Por ahí no Mateo. Ah, sí, aquí está. Zacarías 14:6. Sí. Dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová. No. Que no 14:5 entonces. 14:5 te faltó, ese es un versito antes. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahí, esa es la parte que no leíste. Santos. Ahí está. El verso 5, un poquito al final, dice que Jehová viene ¿con quién? Con los santos. ¿Los santos ángeles? Pues no dice, solo dice los santos. Ah, ¿te das cuenta que esto es Apocalipsis 19:14? Es lo mismo. Sí, los santos habla de la iglesia. Pues. Aleluya. Entonces, hermano querido, quiero que ahora me digas si seguís teniendo la duda que tenías cuando empezamos esta reunión tú y yo hoy. ¿Tú crees que la iglesia va a pasar por la tribulación? ¿Todavía sigues dudando? Sí, todavía sigo dudando, pero sí, la verdad que lo más importante es que... No hay problema. Te voy a dar un par de versos más, ¿sí? Proverbios capítulo 11, verso 4. Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Pregunta, a los que andan juntando frijolito, arroz, lechuga, tomate, agua, ¿qué dice ahí? El verso 8, por favor. Aprovecharán. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Pregunta, ¿es librado en la tribulación? ¿Es librado durante la tribulación o es librado de la tribulación? De la tribulación. Ok, ¿tenés duda todavía? No, ya no. No, vamos a suponer que seguís teniendo dudas. Isaías capítulo 26, verso 20. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ok. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Gracias. Y la tierra... Bueno, ¿te das cuenta que Dios sale a castigar al morador de la tierra? Y antes de salir a castigar al morador de la tierra, ¿qué le dice a su pueblo? Que se esconda. Aleluya. Escóndete un poquito. Aleluya. Ahora, si todavía seguís teniendo duda porque andan diciendo que la séptima trompeta de Apocalipsis es la trompeta que supuestamente que es la última trompeta, que esa habla del arrebato, quiero que te vaya a Apocalipsis capítulo 11, verso 5, a ver qué dice de esa trompeta. ¿Hay un arrebato en esa trompeta? A ver. Apocalipsis 11:5. 11. Si alguno quiere... 11. Apocalipsis 11, verso 5. ¿Puede ser? Así. Sí, aquí estamos. Si alguno quiere dañarlos. No, entonces va un poco más para arriba. Verso 1.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y Apocalipsis 11. Aquí estamos, hermano, en 11.1. ¿Estás seguro que está en Apocalipsis? Ajá. Espérate. Aquí estamos. Espera. La voz del cielo conmigo, me digo lo necesario, profetiza otra vez. Sí, 11 es. Dice, estos dos son los testigos, viva pum. Todos los reinos han pasado a ser de Cristo. Sí, el verso 15, 11, 15. No era 5. A veces se me va un poco la olla. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces. Escuchen bien, hay un gran apóstata acompañado de otros grandes apóstatas detrás de él, hijitos suyos, que andan diciendo que la última trompeta, la de Apocalipsis, la del ángel, es la trompeta del arrebato. Quiero que ahí nuestro hermano nos va a leer y vamos a ver si ahí hay algún arrebato. ¿Qué pasa cuando toca la séptima trompeta del ángel, hermano? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y muy bien. Se airaron las... ¿Hubo algún arrebato ahí? No. ¿Usted cree que el arrebato no es demasiado importante como para que ahí no lo mencione si es que ahí fuera el arrebato? Ya no le capté porque como que se fue la señal. Que ¿a ti no te parece que si hubiera sido ahí el arrebato, en el sonido de la séptima trompeta, ahí lo hubiera dicho, ya que el arrebato es algo demasiado importante? ¿No lo hubiera dicho, no lo hubiera mencionado claramente? ¿Verdad que sí? Bueno, te vas a ir al capítulo 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ese misterio, hermano, está escuchando, ese misterio que es al sonido de la séptima trompeta, dice que hay un misterio que Dios va a revelar, que es el que él había anunciado a sus santos profetas. Ese misterio es el que la gente confunde con el misterio que a Pablo ya lo reveló en el capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulos 51 y 52. Pero ese misterio ya fue revelado por Pablo, porque ya fue un misterio revelado. Este misterio se revela recién en el sonido de la séptima trompeta de Apocalipsis. Y este misterio que se revela en la séptima trompeta de Apocalipsis no es el arrebato de la iglesia. ¿Sabes cuál es ese misterio, hermano? Que ahí lo dice claramente, pero ¿sabes a quién se le dio por primera vez esa profecía? No. A David, Salmo 110, verso 1. Y Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está. ¿Qué fue lo que leímos recién en el 10:7? Dice, cuando suene la trompeta, ahí se revelará el misterio que Dios anunció a su profeta. ¿Cuál es el misterio? Dice, y al sonar el son de la trompeta del séptimo ángel, dice, todos los reinos han pasado a ser del Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Te das cuenta? Amén. ¿Hay algún arrebato ahí?
No, aquí no dicen nada de Ahora, yo arrebato. te voy a mostrar cuál es la verdadera trompeta. ¿Ok? ¿Quieres ver? Veamos. Excelente. Estos van a ser los últimos 4 versos y luego ya nos despedimos. Nos vamos a ir a Zacarías capítulo 9, verso 14. Zacarías 9:14. Sí. Y Jehová mismo Y será Jehová, visto sobre... y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, ¿Quién va a tocar trompeta? Un e ángel. irá, Jehová, Jehová mismo dice, no un ángel. e irá entre torbellinos del austro. Irá. Irá Jehová, con... Irá de ir. ajá, e irá, Sí, así, irá entre torbellinos del austro. O sea que cuando Jehová suene trompeta, él irá entre torbellinos del austro. ¿Tú recuerdas cómo fue que Elías fue arrebatado? ¿En un qué? torbellino. Aleluya. Bueno, primera trompeta. Veamos la siguiente trompeta. Primera de Corintios, capítulo 15, 51 y 52. Primera de Corintios 15, 51 y 52. 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, ahí empieza cuando dice, y os digo un misterio. La pregunta es, ¿ese misterio es un misterio todavía o ya se le reveló y Pablo lo está escribiendo ahí mismo delante de tus ojos? ¿Verdad que ya no es un misterio porque ya se reveló? Ya ¿verdad? no es un misterio. Ajá. Correcto. Sin embargo, el de la séptima trompeta todavía sigue siendo un misterio en el Apocalipsis. Este ya no es un misterio. Siguiente tema. Ahí dice que hay una trompeta que va a sonar. Por eso los grandes iluminados que no saben leer la escritura creen que el misterio de capítulo 10 de Apocalipsis junto con la séptima trompeta es el misterio del arrebato, pero están equivocados por no saber leer. Ahora, te voy a llevar a la siguiente dice, trompeta. A la final trompeta, dice esto. A la final trompeta, pero no dice la final trompeta de ángel, de juicio. Porque ya hemos leído por todas partes que la iglesia no puede pasar por juicio. Porque la iglesia ya está justificada. ¿Verdad que sí? Ajá. Sí. Bueno, pero ahora vamos a leer la siguiente trompeta. Igual no tendría trompeta. sentido. Vamos a leer la siguiente trompeta. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, perdón, con trompeta de ángel de juicio de Apocalipsis. No, con trompeta de Dios. Con voz de mando y voz de arcángel. ¿Qué significa eso? De arcángel, sí, no sé. Te voy a explicar lo que significa. Significa que si Dios mismo va a sonar trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, significa que no es una trompeta literal, sino que es la misma voz de Dios la que va a sonar. Eso se está diciendo. Porque es una voz de mando. Eso es una voz de mando. Es como una voz de mando que ordena, vengan acá. Pregunta, ¿tú te fuiste al ejército alguna vez? ¿Hiciste el servicio militar? No, con nosotros no es obligatorio. Te comento, aquí en Paraguay es obligatorio. Nosotros hacemos el servicio militar y yo recuerdo que para cuando uno tenía que levantarse sonaba una trompeta. Cuando había que formar retreta, trompeta.
Cuando había que reunirse en un lugar determinado, trompeta. Cuando se izaba la bandera, trompeta. Y a cada sonido de trompeta, nosotros sabemos que hay un sonido especial que nos indica que hay que hacer algo especial. Para levantarse suena de una forma, para formar suena de otra, para reunirse en un lugar determinado suena de otra. Sabemos esto por entrenamiento. Bien, asimismo Dios también entrena al pueblo de Israel. Te vas a fijar que en Israel hay trompeta de reunión, trompeta de fiesta, trompeta de festividad, es decir, tal, trompeta de reunión, trompeta de alistarse. Hay la festividad de las trompetas, ¿sí o no? No es solamente la trompeta de juicio de Apocalipsis la que uno lee en todas las escrituras. Bueno, ahora, como ya sabemos que la voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, sabemos que es una voz de mando, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Bien. Así dice. Sí, acompáñame, eso, por favor. Sí está claro que es la voz del Señor, porque eso Amén. dice. Entonces te das cuenta que no es la voz. Te das cuenta que no es la de Apocalipsis, nada que ver con el arrebato. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Apocalipsis 1, verso 10. Sí. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía. ¿Y quién era? Y que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Ahora, esa voz que suena como de trompeta, ¿es un angelcito chiquitito? ¿O quién es la voz del Señor? La voz el Alfa y el Omega. Ahora quiero que te vayas al capítulo 4, verso 1. Y ahí ya terminamos el día de hoy. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok. Y al instante... Y entonces, hermano querido, esa voz que le dice sube acá a Juan y una puerta abierta, ¿quién te crees que es? Dice él que es la misma voz que escuchó en el capítulo 1 que le dijo sube acá, ¿verdad? Sí. ¿Te das cuenta que es una voz como de trompeta? Ahora, el imberbe que no lee esto no va a saber porque no lee y no va a leer tampoco. Ahora, predica, sacarle diezmo a la gente, le saca diezmo a la gente, eso está seguro. Ahora, como último, ya como regalo, como guindilla del pastel, Mateo 25, verso 10. Esto es un regalo ya para todos y con esto sí que de verdad que sí que nos vamos. Mateo 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hasta Después ahí. Vinieron... ¿Qué se cerró? La puerta. ¿Qué leímos antes de este? ¿Qué se abrió? La puerta. Hermano, para mí ha sido un honor mostrarte 4.362 versos de memoria para que tengas suficiente arraigo y prueba en las escrituras de que la iglesia de Jesucristo no va a pasar por la tribulación.